Durante años, estas grabaciones permanecieron guardadas, casi olvidadas en archivos silenciosos. Eran registros de conversaciones, psicografías y revelaciones que Chico Xavier habría hecho en reuniones discretas, lejos de las grandes cámaras y de la curiosidad de la prensa. No era por casualidad. El contenido era demasiado profundo, tal vez perturbador para algunos. Cuando Chico hablaba sobre lo que ocurre con el alma después de la muerte, no usaba metáforas poéticas o discursos vagos. Hablaba como quien ya había estado allí, como quien veía lo que nosotros no podemos ver. Y lo que él decía no era lo que la mayoría quería oír. Algunos de estos mensajes fueron considerados demasiado fuertes para el público de la época. Por eso, quedaron adormecidos hasta hoy. En una de esas grabaciones, Chico narra con calma y firmeza el exacto momento en que un alma se desprende del cuerpo. Describe la transición con detalles tan precisos que parecía estar leyendo un guión divino. El miedo que muchos sienten a la muerte comienza a desvanecerse cuando oímos sus palabras. Él decía que el sufrimiento no era el fin, sino una preparación, y que del otro lado había recepción, aprendizaje y misión. Muchos de los que estaban presentes en aquellas reuniones quedaron en silencio, emocionados, sin saber cómo lidiar con la verdad que Chico traía. Si usted está aquí hasta ahora, tal vez sea porque esa verdad también le llama. Continúe viendo. Lo que viene a continuación puede cambiar su forma de ver la vida y lo que viene después de ella. Estas grabaciones no fueron hechas para impresionar o causar sensacionalismo. Ellas fueron, según relatos, registradas por personas cercanas al médium, durante sesiones espontáneas en las que él parecía canalizar algo mayor que él mismo. En una de ellas, Chico cuenta sobre una mujer que había perdido a su hijo y no conseguía seguir adelante. En trance, él describió exactamente cómo estaba el espíritu del joven, dónde se encontraba y cuáles eran sus sentimientos hacia la madre. Ella lloró, no por dolor, sino por paz. A partir de aquel día, su vida cambió. Es este tipo de transformación silenciosa pero definitiva lo que estos mensajes cargan. No son solo palabras, son puentes entre mundos. Al hablar de la muerte, Chico nunca adoptaba un tono sombrío. Por el contrario, había ligereza. Él decía que el momento del tránsito era, en la mayoría de los casos, más suave que un simple adormecer. El alma, liberada del peso del cuerpo, era acogida por entidades luminosas, amigos espirituales, familiares ya desencarnados, incluso mentores de otras vidas. En muchos relatos psicografiados, él describía escenas casi cinematográficas de reencuentros en el plano espiritual, abrazos interrumpidos por el tiempo terrestre siendo finalmente completados. Esto no era ficción. Para Chico era realidad, y para quien escuchaba, era como recibir una carta de alguien que partió, pero que nunca dejó de amar. Tal vez por eso estas grabaciones provocaban tanto impacto. Ellas confrontaban no solo el miedo a la muerte, sino también nuestra forma de entender la vida. En uno de los tramos más marcantes, Chico habla que el verdadero dolor no está en la pérdida, sino en la ilusión de separación. Según él, ningún lazo de amor se pierde. Todo continúa, aunque en otra forma. Y más, decía que muchas personas al desencarnar demoraban en percibir que estaban muertas, porque sentían, veían y pensaban como antes. La ficha solo caía cuando veían sus cuerpos inertes. A partir de ahí comenzaba el verdadero despertar. Y eso, según él, era solo el comienzo de una nueva jornada. Estos relatos no nacieron de teorías o doctrinas inventadas, sino de una sensibilidad rara que Chico decía venir de planos superiores. Muchas veces, él ni siquiera recordaba lo que había dicho tras salir del trance. Los que lo acompañaban relataban que durante estas comunicaciones su voz cambiaba levemente, la mirada se perdía en algún punto invisible y el ambiente parecía cambiar de temperatura. En estas ocasiones, lo que se decía tocaba hondo. No era solo sobre la muerte, era sobre la continuidad de la conciencia, sobre el amor que no muere,
sobre la justicia divina que todo equilibra. Uno de los mensajes más impactantes decía: no existe azar en el desencarne. Cada alma vuelve a casa en el momento justo, guiada por manos que ella misma escogió antes de nacer. Era como si Chico abriera una ventana hacia algo que todos sentimos, pero pocos osan encarar. En otra grabación él habla sobre los primeros minutos después de la muerte. Dice que el alma es envuelta por un tipo de niebla, como si el espíritu aún estuviera adaptándose a la nueva frecuencia. En este estado, muchos no comprenden que ya dejaron el cuerpo físico. Algunos intentan comunicarse con los familiares sin éxito, lo que los deja confusos y a veces desesperados. Pero, según Chico, este momento es breve. Luego, una luz suave comienza a envolver al espíritu y él es conducido por mentores espirituales que lo ayudan a entender lo que está sucediendo. No hay juicio cruel, hay orientación, hay amor y hay reencuentros con almas que fueron importantes en su caminar. Es como llegar a casa después de un largo viaje, una casa que estaba más allá de nuestro recuerdo consciente. Chico también revelaba que el estado emocional de la persona en el momento del desencarne influenciaba directamente su experiencia inicial del otro lado. Aquellos que parten en paz con gratitud o resignación son recibidos con más ligereza. Ya los que parten llenos de rabia, apego o miedo, muchas veces permanecen presos a vibraciones más densas, demorando más en comprender su nueva realidad. Por eso, él siempre insistía en la importancia de cultivar serenidad en vida. Lo que llevamos con nosotros no son bienes, sino emociones, decía él. Esta frase quedó registrada en varias de sus hablas. Era como si Chico nos recordara que el verdadero equipaje del alma está hecho de actitudes, pensamientos y sentimientos, y que todo esto nos acompaña tras el último suspiro. En uno de los relatos más conmovedores, Chico narra el reencuentro de un padre y un hijo que habían fallecido en épocas diferentes. El padre, aún en proceso de aprendizaje en el plano espiritual, aguardaba por el hijo con gran ansiedad. Cuando finalmente se encuentran, según la descripción recibida por Chico, ambos se reconocen de inmediato, incluso sin los límites del cuerpo físico. La emoción, el intercambio de energías, la comunicación a través del pensamiento, todo era descrito con tanta riqueza de detalles que los presentes quedaron en llanto. No era solo un mensaje sobre el más allá, era un recuerdo de que el amor verdadero sobrevive a la distancia, al tiempo e incluso a la propia muerte. Eso daba esperanza a muchos que habían perdido a alguien. La sensibilidad de Chico Xavier iba más allá de lo que los ojos podían ver. Él decía que el dolor de la muerte no necesitaba ser una prisión eterna, sino un portal de aprendizaje. En sus visiones, la tierra era solo una escuela pasajera. La verdadera vida comenzaba cuando dejábamos el cuerpo y pasábamos a ver con los ojos del alma. Muchos decían que al oír a Chico, algo dentro de ellos se calmaba. Era como si sus palabras despertaran una memoria olvidada, un conocimiento ancestral que todos cargamos, pero que el miedo y la prisa del mundo nos hicieron silenciar. Por eso estas grabaciones, guardadas con tanto recelo, ahora ganan otro sentido. Ellas no asustan, ellas liberan. Las personas que participaron de estas sesiones con Chico frecuentemente relataban un cambio profundo en sus vidas. No se trataba solo de consuelo emocional, sino de una nueva manera de existir. Tras oír lo que el médium decía, muchos pasaban a valorar más el tiempo con la familia, a cuidar mejor las palabras que usaban, a pensar antes de reaccionar con rabia o impaciencia. Era como si cada mensaje fuera un recordatorio sutil. Estamos aquí solo por un tiempo, y todo lo que dejamos son nuestras acciones y el amor que cultivamos. Chico decía que la vida era un soplo y que del otro lado, todos nosotros seríamos invitados a revisar cada elección con claridad. No para ser castigados, sino para entender cuánto podríamos haber amado más. Él acostumbraba a contar que, al dejar el cuerpo, el alma es envuelta por algo que llamaba de panel de la conciencia. En él, cada momento vivido es revisado.
no como en un juicio divino, sino como una proyección de la propia alma. Sentimos lo que hicimos sentir a los otros. Revivimos los abrazos, los silencios, los gritos y también los gestos de cariño olvidados. Chico explicaba que este proceso no era para causar culpa, sino para despertar comprensión. Era como si el espíritu pasara a entender que cada actitud tiene una consecuencia energética. Esto tocaba hondo en las personas, pues mostraba que, a pesar de todo, siempre hay chance de recomenzar, aquí o del otro lado, y que el amor, al final, es el único criterio verdadero. En los mensajes más íntimos, Chico decía que nadie está solo al morir. Él afirmaba que incluso los más escépticos, aquellos que vivieron negando cualquier dimensión espiritual, eran recibidos por seres amorosos. A veces, estos seres tomaban la forma de entes queridos para facilitar la aceptación de la nueva realidad. En otros casos, eran amigos espirituales que acompañaron toda la trayectoria del alma sin que ella siquiera lo supiera. Esta revelación emocionaba a los que escuchaban. Había una belleza casi indescriptible en la idea de que nadie es abandonado. Incluso los que erraron mucho en vida son acogidos, comprendidos e invitados a continuar evolucionando. Chico repetía: la justicia de Dios es amor en movimiento. Uno de los tramos más emblemáticos de estas grabaciones habla sobre el sueño reparador. Según Chico, algunos espíritus, tras desencarnar, necesitan de un tiempo de descanso profundo antes de retomar su conciencia plena. Ellos son llevados a lugares de cura en el plano espiritual, donde reciben cuidado, amparo y energía para reorganizarse. Este sueño no es castigo, es como un abrazo energético que envuelve el alma hasta que ella esté lista para seguir. Muchos se sorprendían al oír esto. Era algo tan diferente de la visión tradicional de cielo e infierno. En vez de juicio, había medicina espiritual. En vez de condenación, había comprensión. Y todo esto, Chico contaba con la dulzura de quien apenas transmite lo que vio. Estas informaciones, por mucho tiempo mantenidas en sigilo, comenzaron a circular entre estudiosos, familiares y personas cercanas al médium, que sintieron que la hora de revelar había llegado. No para crear alarde, sino para ofrecer luz. El mundo cambió. Las preguntas se volvieron más urgentes y el miedo a la muerte continúa siendo uno de los grandes fantasmas de la humanidad. Al compartir estos mensajes, no estamos solo recordando a Chico Xavier. Estamos abriendo una ventana hacia algo mayor, la certeza de que la vida continúa y que estamos todos conectados por hilos invisibles de amor, responsabilidad y evolución. Las palabras de él no pertenecen al pasado. Ellas viven ahora, aquí, donde aún buscamos sentido. Durante mucho tiempo, la idea de que hay una estructura organizada y viva más allá de la muerte fue rechazada por miedo o por falta de pruebas. Pero Chico decía que el mundo espiritual era más real de lo que imaginamos, tan detallado como el nuestro, con ciudades, escuelas, hospitales y centros de estudio. Él hablaba de colonias espirituales, como nuestro hogar, donde almas continúan su aprendizaje tras dejar el cuerpo físico. Allí, las tareas continúan. Algunos trabajan ayudando a los encarnados, otros estudian las experiencias de la última vida, y hay incluso los que se preparan para reencarnar nuevamente. Para Chico, la muerte era solo una coma en la frase de la existencia, y entender eso era como liberarse de una prisión construida por el miedo y por la ignorancia. En cierta ocasión, durante una conversación íntima, Chico fue cuestionado sobre lo que acontecería con alguien que muriese con odio en el corazón. Él respiró hondo y respondió con serenidad: ninguna alma está perdida para siempre, pero el dolor que cargamos aquí lo llevamos con nosotros, y eso pesa. Él explicaba que sentimientos densos creaban una especie de niebla alrededor del espíritu, dificultando su percepción y su caminar. Pero decía también que, con el tiempo, la luz del amor y del arrepentimiento sincero atravesaba cualquier oscuridad. El alma, al despertar, era siempre invitada a recomenzar, a reparar, a crecer. Era esta visión, al mismo tiempo firme y llena de esperanza,
la que hacía que muchos encontrasen paz donde antes solo había desesperación. Otro punto impresionante de estas grabaciones es cuando Chico habla sobre la conexión energética entre vivos y muertos. Él decía que nuestros pensamientos alcanzan a aquellos que ya partieron y que, de la misma forma, los sentimientos de ellos nos tocan también. Es una vía de doble sentido. Por eso el luto no debería ser alimentado con revuelta, sino con oraciones sinceras. Cuando lloramos con gratitud, mandamos luz. Cuando lloramos con revuelta, enviamos sombras, decía él. Eso transformaba la manera como muchos lidiaban con la pérdida. Percibir que aún podían ayudar a sus entes queridos, incluso después de la muerte, traía consuelo, propósito e incluso reconciliación. Era como continuar amando, aunque en otro idioma. Hay aún una revelación poco conocida que Chico hacía solo para personas cercanas. Algunos espíritus, al desencarnar, son invitados a acompañar el velorio y el entierro de sus propios cuerpos. No como forma de sufrimiento, sino como un proceso de aceptación. En estos momentos, observan las reacciones de los que quedaron, oyen las palabras dichas, sienten las emociones alrededor. Este contacto, según él, ayuda al espíritu a desprenderse del plano físico de forma más consciente y tranquila. Pero él también alertaba: el ambiente emocional en estos momentos es decisivo. Palabras de amor ayudan. Revuelta, acusaciones y desesperación dificultan. La muerte, entonces, deja de ser apenas un fin. Se convierte en un ritual de transición, con efectos reales en el mundo invisible. Estos ensañamientos, tan delicadamente transmitidos por Chico, despiertan algo profundo en quien los oye. No son lecciones impuestas, sino reflexiones que se asientan en el corazón. Al oír estas grabaciones, es como si estuviésemos siendo conducidos por Él propio, con su voz mansa y su mirada llena de compasión. Cada palabra parece haber sido escogida no solo para informar, sino para curar. Hay un sentido de verdad que atraviesa los tiempos. Chico nunca buscó fama, riqueza o poder. Su misión era servir. Y tal vez por eso su mensaje aún resuena tan fuerte, porque ella viene de un lugar raro, un lugar de total entrega al amor universal. Chico creía que el verdadero milagro no era escapar de la muerte, sino comprenderla. En sus relatos, él decía que el mayor sufrimiento del espíritu recién desencarnado no era físico, sino moral. Percibir el tiempo perdido con rencores, el orgullo que impidió reconciliaciones, los gestos de amor que dejaron de ser hechos. Y por eso insistía tanto en la importancia del perdón. Perdonar es liberarse de una prisión invisible, repetía. No era una frase de efecto, sino una llave espiritual. Según él, muchos espíritus permanecían presos a las vibraciones del mundo terreno justamente por no conseguir liberarse del rencor. La evolución entonces quedaba estancada hasta que el espíritu consiguiese mirarse a sí mismo con humildad y deseo de recomienzo. En una de sus hablas más tocantes, Chico describe el momento en que un espíritu reencuentra al mentor espiritual responsable por su jornada. Él cuenta que al ver a este ser de luz, el alma inmediatamente reconoce un amor antiguo, un lazo que precede a la vida actual. El mentor no acusa, no cobra. Él apenas muestra, con firmeza y ternura, todo aquello que el espíritu ya superó y todo lo que aún necesita aprender. Es un encuentro que no causa miedo, sino una profunda emoción, como rever a un padre después de mucho tiempo. Chico decía que este reencuentro era uno de los momentos más importantes de la vida espiritual, el instante en que el alma entiende que nunca estuvo sola, incluso en los días más difíciles. Había también, según Chico, zonas de sufrimiento en el plano espiritual, locales donde se concentran espíritus que se perdieron en vicios, egoísmo o crímenes graves. Pero él siempre resaltaba que estas regiones no eran infiernos eternos, eran estados vibratorios temporales, frutos de la propia conciencia y de las elecciones que cada uno hizo. Espíritus allí permanecían hasta abrirse al arrepentimiento y al deseo sincero de cambiar. Y muchos,
Solo conseguían eso gracias a las oraciones que recibían de los encarnados. Chico incentivaba constantemente la oración por los que partieron, diciendo que ella funcionaba como un hilo de luz que atravesaba las sombras y tocaba el corazón de quien necesitaba de ayuda. Era la caridad en su forma más pura. Estas informaciones parecían para muchos ficción, pero quien convivió con Chico sabía que él no inventaba nada. Él transmitía lo que veía, lo que oía, lo que sentía con el alma. Muchos científicos y médicos que lo escucharon no conseguían explicar cómo él tenía acceso a detalles tan precisos sobre personas que nunca conoció. Relatos con nombres, fechas, circunstancias, todo registrado sin error. Algunos se convirtieron a la espiritualidad después de oírlo. Otros prefirieron el silencio, sin saber cómo lidiar con aquello. Pero todos, sin excepción, salían diferentes, porque en el fondo, Chico no hablaba a la mente, él hablaba al alma, y es por eso que incluso tras su partida, su mensaje continúa viva. Tal vez sea justamente ese el verdadero legado de Chico Xavier, mostrar que la muerte no es un tabú, sino una etapa grandiosa de la jornada espiritual. Al desmistificarla, él nos devolvió algo que andaba perdido, la confianza en lo invisible. Sus palabras no son para ser aceptadas ciegamente, sino para ser sentidas. Y cada una de estas grabaciones olvidadas carga un pedazo de esta misión. Es como si él aún estuviese entre nosotros, susurrando verdades que los ojos no ven, pero que el corazón reconoce. Y al acceder a este contenido hoy, no estamos solo oyendo historias. Estamos siendo invitados a recordar quiénes realmente somos y para dónde un día todos nosotros iremos. Durante una de las sesiones más marcantes, Chico fue cuestionado sobre lo que acontece con las almas que parten de forma repentina. Accidentes, enfermedades fulminantes, tragedias inesperadas. Él respondió con serenidad que en estos casos, el espíritu muchas veces entra en estado de shock. Sin comprender lo que aconteció, él intenta retomar su rutina, volver a casa, hablar con los familiares, pero nada responde. Según Chico, es en este momento que los mentores espirituales se aproximan, con paciencia y ternura, explicando que el ciclo terreno se cerró. No hay prisa. Cada alma despierta en su tiempo, e incluso el desencarne más abrupto puede ser envuelto en luz y acogimiento, desde que el corazón de la persona esté abierto para eso. Chico también hablaba sobre los llamados protectores invisibles, espíritus que acompañan a cada persona desde el nacimiento. Estos guías, según él, no interfieren en las decisiones humanas, pero están siempre listos para orientar, amparar y en ciertos momentos intervenir sutilmente. Él decía que cuando alguien está a punto de desencarnar, estos protectores asumen un papel aún más activo, preparando el ambiente espiritual para la llegada del alma. Es como un viaje agendado, donde todo es organizado en los bastidores con amor y cuidado. E incluso cuando la muerte parece injusta o precoz a nuestros ojos, en el plano espiritual existe un sentido mayor, muchas veces incomprensible para quien aún está preso a la materia. Una historia especialmente tocante fue contada por Chico sobre una niña que desencarnó con apenas 7 años. El dolor de la madre era insoportable y ella buscó al médium desesperadamente, queriendo saber por qué aquello había acontecido. Chico, en trance, psicografió un mensaje del propio espíritu de la niña. Ella decía estar bien, feliz, y que su misión en aquella vida era corta, pero esencial para el equilibrio de su familia. La carta terminaba con palabras que la niña acostumbraba a decir a la madre en vida. Aquello desarmó cualquier duda. La madre salió de la reunión con los ojos lavados y el corazón transformado. Esta y otras experiencias semejantes muestran que el dolor de la pérdida puede tornarse luz cuando entendemos que el alma sigue viva, aprendiendo y amando. Otro punto recurrente en los mensajes de Chico era la reencarnación. Él explicaba que el espíritu, al retornar a la vida física, muchas veces reencuentra antiguos afectos y antiguos desafectos. Familias son reencuentros espirituales.
donde cada uno cumple un papel en el aprendizaje del otro. Por eso, él decía que no existían víctimas absolutas ni verdugos eternos. Todo era parte de un equilibrio mayor, donde el amor era el principio y el objetivo final. Y cuando un alma parte, ella no se desconecta. Ella apenas cambia de plano, pero continúa presente, influenciando y siendo influenciada por los que aún están aquí. Con eso, Chico enseñaba que la muerte no separa, apenas transforma los lazos. Estas verdades, dichas con simplicidad por Chico, continúan resonando incluso en tiempos de tanto escepticismo, porque ellas tocan algo que está más allá de la lógica. Tocan la añoranza, el vacío, la esperanza. No es por casualidad que hasta hoy multitudes buscan consuelo en sus palabras. Incluso los que nunca creyeron en espiritualidad, al oír un tramo de estas grabaciones, sienten un escalofrío diferente, no de miedo, sino de reconocimiento. Es como si el alma dijese: yo me acuerdo de eso. Y tal vez sea exactamente ese el poder del mensaje de Chico Xavier: no convencer, sino recordar. Y al recordar, despertar, como un faro silencioso, guiando corazones cansados de vuelta a casa. En otra grabación poco conocida, Chico relata el encuentro espiritual entre dos almas que, en vida, se habían odiado profundamente. Eran parientes cercanos, marcados por peleas, traiciones y distanciamientos. Tras el desencarne de ambos, fueron conducidos a un mismo local en el plano espiritual, no por casualidad, sino por necesidad. Allí, bajo la orientación de un mentor, revivieron sus vidas bajo nueva perspectiva. Sintieron lo que causaron uno al otro, lloraron, se abrazaron, pidieron perdón, y solo entonces pudieron seguir sus jornadas con ligereza. Chico decía que, en el plano espiritual, la verdad nos alcanza con claridad total. Nadie puede esconderse de sí mismo, pero tampoco hay castigo. Hay aprendizaje, y el perdón allá es una necesidad, no apenas una elección. Muchos de estos mensajes de Chico fueron mantenidos en silencio por recelo de incomprensión. Al final, ellas tocaban en verdades que la sociedad ni siempre está lista para aceptar. Hablar abiertamente sobre reencarnación, encuentros espirituales, revisión de la propia vida tras la muerte, era desafiar dogmas, estructuras religiosas y el miedo colectivo de la finitud. Pero Chico nunca tuvo miedo de la verdad. Él decía que el tiempo justo para cada revelación llegaría, y hoy, al acceder a estas grabaciones, sentimos que ese tiempo llegó, no como imposición, sino como invitación, un llamado suave para mirar más allá de la materia, más allá del sufrimiento, más allá del fin aparente. Porque, según él, la vida es apenas el comienzo de la vida. En uno de los tramos más tocantes, Chico narra cómo un espíritu que desencarnó en un incendio fue recibido del otro lado. Él describe con detalles la confusión inicial, el miedo, el dolor físico que se disuelve lentamente a medida que el espíritu percibe que ya no está preso al cuerpo. A continuación, él ve manos luminosas que se aproximan. Oye una voz conocida. Era la abuela, desencarnada años antes, que ahora venía a su encuentro con una sonrisa que curaba todo. Esta escena, contada con tanta ternura, provocó conmoción en todos los presentes y nos recuerda de algo esencial: nadie muere solo. Siempre hay alguien esperando del otro lado, con amor, con acogimiento, con un abrazo que trasciende la materia. Chico también alertaba que lo que llevamos tras la muerte es aquello que construimos en nuestro íntimo. La posición social, los títulos, las conquistas materiales, todo eso queda, pero lo que hicimos con el tiempo, con el amor que nos fue dado, con las elecciones silenciosas, eso nos acompaña como parte de nuestro ser. Él decía que muchos espíritus llegaban del otro lado con arrepentimiento, no por errores cometidos, sino por gestos de amor postergados, por palabras no dichas, por abrazos que podrían haber acontecido y no acontecieron. Y por eso, Chico siempre nos recordaba: ame ahora, perdone ahora, recomience ahora, porque después
incluso con todo el amparo espiritual, la añoranza de lo que no fue puede doler más de lo que imaginamos. Cada vez que oímos estos mensajes, sentimos algo despertar. Un calor en el pecho, un silencio que calma, un recuerdo que no viene de la mente sino del alma. Tal vez porque, en algún lugar profundo, nosotros ya sepamos que todo eso es verdad, que la muerte no es una pérdida, sino un pasaje, que Chico Xavier no hablaba por él, sino por voces más antiguas, más sabias, que usan los corazones puros como canal. Estas grabaciones no pertenecen al pasado, ellas son vivas, son actuales, y tal vez hayan sido mantenidas en secreto no por miedo, sino para que cuando viniesen a la superficie, pudiesen encontrar corazones listos para escucharlas. Y si usted llegó hasta aquí, tal vez sea porque su corazón también está listo. Chico decía que muchos espíritus, al despertarse del otro lado, se emocionaban al percibir que continuaban siendo amados, no por la apariencia ni por el estatus, sino por la esencia. Algunos veían con sorpresa la cantidad de oraciones que recibían, incluso de personas que mal conocían en vida. Eso los fortalecía, los animaba a seguir, a buscar crecimiento. El amor, según él, es energía viva, que viaja entre los planos sin barreras, y cada pensamiento elevado, cada plegaria sincera, llega al espíritu como un soplo de luz. Por eso, Chico insistía, nunca deje de orar por quien partió, incluso que no sepa dónde están, incluso que no sepa qué decir. La intención ya es un gesto de cura, y nadie, absolutamente nadie, deja de sentir ese toque. Estas grabaciones muestran también el lado humano del médium. En muchos tramos, Chico se emociona, hace pausas, ora en silencio. Él nunca se colocaba como alguien superior. Decía que era apenas un cartero, entregando recados que no le pertenecían. Esta humildad tornaba su mensaje aún más fuerte, porque él no necesitaba convencer, bastaba hablar. Sus palabras tocaban hondo porque venían cargadas de verdad, simplicidad y compasión. Él no hablaba de un paraíso inalcanzable, sino de un plano donde la justicia y el amor caminan juntos, un lugar donde todos, tarde o temprano, tendrán la chance de aprender, corregir, amar y evolucionar, y eso es reconfortante, porque significa que la muerte no excluye a nadie del proceso de crecimiento. Un detalle recurrente en los mensajes psicografiados por Chico es la referencia al tiempo espiritual. Allá, según él, el tiempo no es contado en horas, sino en conciencia. Un segundo puede parecer un día, y un año puede pasar como un soplo. Eso explicaba por qué algunos espíritus demoraban tanto en manifestarse tras el desencarne. No era por indiferencia, sino por aún estar adaptándose. Era como aprender a andar en un mundo nuevo. Por eso, Chico recomendaba paciencia y confianza, y decía que los reencuentros espirituales no obedecen al calendario terreno, sino a la madurez del alma. Cuando ambos lados están listos, el contacto acontece, y ese momento, incluso invisible a los ojos humanos, es profundamente transformador. Las grabaciones también revelan cuánto Chico creía en la continuidad de los lazos afectivos. Según él, no existen encuentros por casualidad. Las personas que cruzan nuestro camino, que nos marcan o nos desafían, forman parte de un plan mayor. En vida, muchas veces no entendemos, pero después, al rever nuestra jornada, todo se encaja. Cada dolor, cada pérdida, cada amor vivido, todo tiene un porqué. Él decía que en el plano espiritual, las almas se reconocen por el sentimiento, no por el rostro, y que los reencuentros más fuertes no necesitan de palabras. Son hechos de energía, de recuerdo, de vibración. La familia espiritual, según él, es eterna, y reencontrarla es como volver a casa después de un largo viaje. A medida que escuchamos estas revelaciones, es imposible no reflexionar sobre nuestra propia vida, sobre lo que estamos haciendo con el tiempo que tenemos, sobre cómo estamos tratando a los que amamos. Chico no hablaba de la muerte para asustar, sino para despertarnos, porque, como él decía, la mayor tragedia no es morir, es vivir sin amar. Sus mensajes
son una invitación a la reconexión, con el otro, con el mundo, con lo divino. Y tal vez, por eso, hayan sido guardadas por tanto tiempo. Porque cargan un poder silencioso que transforma sin forzar, que toca sin invadir. Y ahora, al venir a la superficie, ellas encuentran un mundo sediento por sentido, un mundo que necesita, más que nunca, de luz, de esperanza y de verdad. En las palabras de Chico, la muerte no era un fin, sino una revelación. Era el instante en que dejamos atrás lo que es pasajero y reencontramos lo que es eterno. Muchos de los relatos psicografiados por él muestran espíritus que, al comprender eso, sienten una inmensa gratitud por todo lo que vivieron, incluso por los dolores. Porque todo al final cooperó para su crecimiento. La vida terrena es breve pero rica de lecciones, y al cruzar la frontera entre los mundos, llevamos con nosotros lo que fuimos por dentro. Amor, compasión, humildad. Esas son las verdaderas riquezas del espíritu. Por eso, cada mensaje dejada por Chico es un recordatorio sutil de que aún da tiempo de cambiar, de recomenzar, de amar más profundamente. Estas grabaciones, por tanto tiempo olvidadas, no fueron hechas para tornarse espectáculo. Ellas fueron testimonios de un alma al servicio de algo mucho mayor. Oírlas hoy es como abrir un baúl de sabiduría que estaba escondido, esperando el momento justo para ser revelado. Y ese momento es ahora, porque vivimos tiempos de angustia, de soledad, de preguntas sin respuesta. Y las palabras de Chico llegan como bálsamo, como verdad, como reencuentro, no con él apenas, sino con aquello que, en algún lugar, ya sabemos, la vida continúa. Y continúa bella, justa y llena de propósito. Incluso cuando no conseguimos ver hay un plan, y en ese plan cada uno de nosotros tiene un papel esencial. Tal vez sea por eso que tantas personas que oyen estos mensajes sienten ganas de cambiar algo, de llamar a alguien, de perdonar, de comenzar algo que venía postergando. Porque Chico no nos entrega una teoría, él nos ofrece un puente entre mundos, entre corazones, entre verdades olvidadas. La espiritualidad para él no era un lujo o un consuelo, era una necesidad urgente, un modo de vivir con más conciencia, más gentileza, más coraje. Y al entrar en contacto con este universo, percibimos que también podemos ser canales de luz, que cada gesto nuestro, por menor que parezca, puede resonar más allá de la materia. Al final de las grabaciones hay siempre un silencio, un espacio que parece pedir reflexión, como si el propio Chico, con su humildad, nos dijese: ahora es con usted. No como un peso, sino como una confianza. Porque todo lo que fue dicho no sirve apenas para consolar, sirve para transformar. La muerte es un tema difícil, pero cuando vista con los ojos del alma, se torna un pasaje sagrado. Y al entender eso, vivimos con más intensidad, amamos con más coraje, perdonamos con más ligereza, y nos preparamos no para morir, sino para vivir de verdad, ahora y después. Si estas palabras le tocaron, tal vez sea porque Chico aún continúa su misión, ahora a través de nosotros. Compartir este mensaje, comentar lo que sintió o suscribirse para continuar acompañando, no es un gesto banal. Es una forma de mantener acesa esta llama que Él nos dejó, una forma de decir: yo oí, yo sentí, y quiero llevar eso adelante, porque hay verdades que no pueden más quedar escondidas, y hay luces que, una vez acesas, iluminan caminos que no pueden más ser ignorados. Que este mensaje encuentre otros corazones, y que la voz de Chico, suave y firme, continúe resonando, vida tras vida.